Estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre aneurismas cerebrales en compañía del doctor Juan Carlos Moreira Holguín, neurocirujano. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tal vez es desconocido para algunos. Vamos a hablar sobre los aneurismas, principalmente los cerebrales. Estos aneurismas son alteraciones que se pueden producir a nivel de los vasos sanguíneos, principalmente las arterias, aunque también pueden ocurrir en las venas, y son dilataciones, son como globitos, llamémoslo así, que el problema es que provocan una debilidad en el vaso sanguíneo que eventualmente puede romperse, y eso va a traer consecuencias. Entonces, y para ello, ¿qué te parece, Juan Carlos, si le explicamos un poquito a nuestros amigos televidentes y radioyentes qué es esto de los aneurismas? Ya tú como especialista, explícanos un poquito mejor en qué consiste, para que todos nos entiendan. Sí, es muy importante la palabra aneurisma porque en latín significa dilatación. Okay. Lo que mencionaste al comienzo de la entrevista es una dilatación de una arteria, anormal por supuesto, y que puede provocar un sangrado arterial en el cerebro. Hablando de aneurismas cerebrales. La dilatación se hace que se debilite la arteria y se puede romper, y eso genera sangrado. Lo que siempre hablo con los pacientes es que se trate de pensar en las cañerías de agua, y esas son las arterias. Okay. Entonces imagínense que en una parte de la cañería hay una debilidad y comienza a hacerse una dilatación. Obviamente eso en cualquier momento se puede romper y va a haber un desperdicio de líquido vital, si hablamos de una cañería de agua. Pero esto es una arteria. Vemos claramente que la tasa de mortalidad cuando existe un aneurisma y que ésta se vea influenciada por un descontrol hipertensivo puede provocar una emergencia. Y esta emergencia, si no se atiende a tiempo, puede ocasionar el fallecimiento de este paciente. La mitad de los casos de un paciente que tiene una ruptura de un aneurisma termina en fallecimiento. Entonces hay que correr al hospital. Y una pregunta, ¿cualquiera puede tener un aneurisma? Lastimosamente cualquiera, porque no podemos predecir quién tiene una debilidad en la pared de una arteria que provoque que se forme un aneurisma, y luego que alguien tiene un aneurisma, ¿cuándo se puede romper? Así que nosotros mismos podemos tener un aneurisma en este momento y no saberlo. Precisamente ahí tenemos una imagen que nos está ilustrando qué es un aneurisma, ¿sí? Del lado izquierdo estaría el vaso sanguíneo normal, en la mitad el vaso dilatado, y ya lo siguiente sería cuando se rompe, ¿verdad? Y en ese momento se produce el sangrado. Entonces me dice que cualquiera de nosotros podemos tener un aneurisma y desconocerlo, no saberlo. Así es. ¿No provoca síntomas? Cuando empieza a crecer mucho, puede provocar síntomas compresivos. Pero en la mayoría de los casos uno se da cuenta que tiene un aneurisma es cuando ya se rompió. Entonces tiene mucho énfasis los factores de riesgo que cada individuo tiene. Hay que evitar factores de riesgo que puedan provocar ruptura de aneurismas. Y otra cosa, hacer diagnóstico temprano. Dolores de cabeza, alteraciones visuales, que habíamos conversado previamente a la entrevista, algunos déficits neurológicos focales como debilidad de alguna mano, alguna alteración del lenguaje, puede ser un síntoma que esté avisando de la presencia de estas aneurismas cerebrales. La isquemia es lo contrario a un sangrado por un aneurisma, aunque son enfermedades cerebrovasculares. Sí se puede volver a repetir. O sea, una isquemia, en otras palabras, quiere decir que una parte del cerebro se quedó sin suficiente oxigenación, ¿verdad? Así es. Porque no le está llegando suficiente cantidad de sangre. Así es. Y eso puede ocurrir por un, digamos, vasoespasmo, es decir, porque los vasos sanguíneos se contraen mucho, ¿verdad? Así es. Y uno de los factores de riesgo es justamente la hipertensión, y de ahí la importancia de que nuestro amigo se controle su presión arterial para evitar que esto, o por lo menos reducir el riesgo de que esto vuelva a suceder. Sí, él tiene que tener un control estricto de su salud, de su presión arterial, tener una vida sana, evitar estrés incluso, evitar esfuerzos físicos intensos, porque eso podría provocar una crisis hipertensiva. Correcto. Incluso hasta la dieta, una nutrición. Y por supuesto, muy importante también evitar ciertos malos hábitos, como por ejemplo el tabaquismo, que también contribuyen a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, hay estudios no invasivos que pueden detectar aneurismas cerebrales, como la angiotomografía, la angioresonancia magnética. Lo puede detectar en caso de que existiera. Obviamente se trataría de un aneurisma que nunca se rompió. Correcto. Pero esto es lo que tenemos que hacer, detección temprana. Lo ideal sería eso. Exactamente. Y él tiene una opción valedera.
y nosotros podemos ofrecerle la manera de detectar tempranamente este tipo de complicaciones, ¿no? Fantástico, fantástico. Y en el caso de que se detecte, pues bueno, puede ser tratable para evitar que se rompa, ¿verdad? Por supuesto. Que claro, eso hablaremos en un bloque más adelante. Así es. Muy bien. ¿Qué te parece ahora sí, si vemos qué nos tiene preparado nuestro equipo de producción en relación a los mitos, ¿no? A ver estas creencias, si es que son ciertas o son falsas. El primero dice, el estrés puede llevar a provocar un aneurisma. ¿Será cierto esto, Juan Carlos, que el estrés es capaz de producir un aneurisma? No, no, por supuesto que no, no lo provoca. Ajá. Si es un factor predisponente, que si alguien ya lo tiene, se rompa. Ok. Entonces hay que evitar, bueno, no es que el estrés siempre va a estar, no lo podemos evitar, sí. Hay que saber vivir. De hecho, hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? Yo creo que sí. Así es. Hay que saber vivir con estrés. Lo más importante es lo que hablábamos de la llamada de Carlos, prevenir. Correcto, correcto. El segundo mito dice, mito o verdad, vamos a ver si es cierto o no. El consumo de tabaco y alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir un aneurisma. Sí y no. No te va a provocar un aneurisma el hecho de que tengas este tipo de mal manejo de tu salud, porque sabemos que el exceso de tabaco y alcohol, o incluso el tabaco es malo para la salud. Pero el hecho de que tengas tabaquismo y etilismo significa que es un factor de riesgo para que un aneurisma se rompa. Correcto. Enfermedades cerebrovasculares por múltiples infartos, porque se rompió un aneurisma también y sobrevivió, pero el sangrado está provocando este síndrome confusional agudo. Necesita verlo o verse con un neurólogo, un neurocirujano o un médico internista que haga el diagnóstico primario de lo que está teniendo de estos síntomas. Hola, muy buenos días. Buenos días, habla Fabiola de Guayaquil. Bienvenida, Fabiola, cuéntanos. Los doctores, al doctor Moreira, al doctor Landívar. Mire, mi pregunta es la siguiente. Bueno, para orientarlo mejor, tengo 74 años. Mi pregunta es que yo soy delgada por naturaleza. Me alimento bien, tengo la presión normal, la presión arterial normal, por lo demás buena salud. Mi problema es que hace muchos años amanezco con dolorcitos de cabeza, no fuertes, pero molestosos. Es al levantarme. Quisiera saber qué probabilidades podría tener un aneurisma en este caso. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su pregunta, mi amiga. Más o menos existe la probabilidad o la prevalencia que tengas un aneurisma entre 10 a 20 por cada 100.000 personas por año, de que este aneurisma se rompa. Ahora, digamos que se rompió poquito, que no fue un sangrado importante, entonces el paciente nada más tiene dolores de cabeza. Sabiendo que ella es una paciente adulto mayor, debe de tener un diagnóstico temprano o por lo menos una prevención sobre que tenga una enfermedad cerebrovascular. Llama mucho la atención que tiene un síntoma muy sospechoso, dolor de cabeza matutino. Eso es muy sospechoso de alteraciones de la presión arterial o enfermedades cerebrovasculares. Bien, ¿qué te parece si atendemos otra consulta? Hola, muy buenos días. Doctor, mi inquietud hace unos 7 años mi hermano tuvo un aneurisma y fue operado mi hermano y dije tal vez puede ser esto hereditario y puede perjudicar a mí también. Muy bien, excelente pregunta. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo? Pues, que tiene una bien orientada preocupación, ya que el síntoma es muy sospechoso. El factor hereditario también. Y sí, los aneurismas pueden tener alguna alteración hereditaria genética que pueda predisponer en una familia que hayan varios miembros que puedan padecer de esto. Y hablando sobre aneurisma, precisamente tenemos una persona en nuestra línea. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Gracias. Zoila Flores, de Cuenca. Zoila, gracias por acompañarnos. Cuéntenos cómo podemos ayudarla hoy. Vea, doctor, sabe que hace 3 años me dio una disección aórtica. Y después, al siguiente día, me dio isquemia cerebral. Ya son más de 3 años, entonces yo llamaba a preguntar qué cuidados debo tener. Fantástico, muy buena pregunta, mi querida amiga. ¿Qué le podemos decir? Expliquemos un poquito a los que nos están escuchando y viendo por la televisión qué es esto de una disección aórtica y si tiene algo que ver con los aneurismas, ¿no? Sí, tiene mucho que ver. La disección aórtica es que una capa, o sea, la capa o túnica interna de una arteria, en este caso la aorta es la principal arteria del cuerpo, es muy gruesa,
se separó de las otras túnicas o capas. Entonces eso provocó un embolismo que a esta paciente le provocó un infarto cerebral o una isquemia. Pequeñita al parecer, porque ella habla muy bien, no parece tener mayor secuela. Lo importante es que sí tiene que ver con aneurismas, ya que se puede provocar algo que llamamos pseudoaneurismas por disecciones. ¿Qué necesita ella? Primero, tiene que entrar a una detección temprana de aneurismas, que el Hospital Guayaquil, en este caso, en donde yo pertenezco, ya empezó un plan de detección temprana de aneurismas de la aorta abdominal. Correcto. Bueno, en este caso, solo para quedar más claros todavía, esto de la disección, habíamos dicho que es como que si las paredes de los vasos estuvieran así, ¿verdad? Un par de hojas pegadas, y la disección es cuando esto se abre así, ¿correcto? Eso es una disección. Y por aquí, ¿sí?, no debería de pasar sangre. No. Y el problema es que cuando pasa por aquí entre estas dos hojas, tiende a coagularse la sangre y enviar trombos, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que provocan los problemas luego cerebrovasculares. Y bueno, me parece muy importante esto de la detección. ¿Y en qué consisten estos programas de detección? ¿Qué es lo que le hacen al paciente? Es por medio de Doppler hacer la detección de una alteración sacular de la aorta abdominal, que tiene la ventaja de poderse hacer con este equipo que... ¿El Doppler qué es? ¿Como una ecografía? Exactamente, una ecografía en donde vemos nada más los flujos arteriales, y si hay una alteración del flujo, se puede detectar rápidamente y tempranamente un aneurisma abdominal. Ahora la idea es empezar a hacer programas para detectar aneurismas en otras ubicaciones, por ejemplo, a nivel torácico, a nivel cerebral, incluso a nivel cervical, donde pueden haber aneurismas, ya que las arterias están en todo el cuerpo. Por lo tanto, los aneurismas pueden estar en cualquier parte del cuerpo, más frecuentemente en arterias grandes. Correcto. Son, digamos, los factores de riesgo. ¿Qué situaciones crees tú que son necesarios que nuestros amigos televidentes conozcan para que sean motivados a acudir al hospital? Sí, yo creo que toda persona que obviamente tenga mayor de 35 años, incluso mayor de 45 años, que es lo ideal, pero toda persona que tenga factores de riesgo, tabaquismo, alcoholismo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, por ejemplo, esta paciente que llamó hace un rato con disecciones previas, deben de acudir a hacer esta detección temprana. Cualquier persona puede hacerlo realmente, recibimos a todos. El Hospital Guayaquil está enfocado a pacientes adultos, y cualquier paciente mayor de 16, mayor de 18 años que quiera hacer una detección temprana puede acudir a este tipo de planes de detección. Fantástico. Las enfermedades vasculares se pueden caracterizar por mareos, vértigos. En los pacientes añosos también hay que pensar en alteraciones del laberinto, las otoesclerosis, alteraciones también a nivel del cerebelo, incluso a veces a nivel de la médula, donde más que un mareo es una inestabilidad. Bien. Y cuéntanos otro poquito ahora sobre, en el momento que ya detectamos un aneurisma, o si lamentablemente se rompió un aneurisma, ¿cuáles son las alternativas de las personas cuando ya tiene un aneurisma, se ha roto y bueno, ¿qué pasa? Claro, el tratamiento se enfoca en dos fluentes. Lo que hacemos los neurocirujanos, que es el clipaje del aneurisma, por cierto, estamos de fiesta hoy. Se cumplen 80 años del primer clipaje, el 23 de marzo de 1937, el doctor Walter Dandy lo hizo. El primero que lo hizo, y desde ahí los neurocirujanos del mundo optamos por este tratamiento. Y para que nos entiendan un poquito más, ¿qué es esto del clipaje? ¿Es ponerle clips literalmente? Literalmente, son clips obviamente diseñados para cirugía cerebral, en donde se coloca en el cuello el aneurisma para que éste se cure, o sea, no se rompa, y queda definitivamente... Con eso queda cerrado, digamos. Para siempre. Ya. Y la segunda vertiente es la cirugía endovascular, o también llamamos neurointervencionismo. Esto lo hacen neurointervencionistas. El Hospital Guayaquil también cuenta con ese tipo de terapia, que es una terapia muy costosa, valga la importancia de esto, pero que se ofrece sin ningún costo a nivel del Ministerio de Salud Pública. Fantástico. En mi hospital se lo está haciendo de forma rutinaria. Fantástico. Nos esforzamos por llevar el pan cada día a la casa, y eso obliga a que no tengamos descanso. El debido descanso. El hecho de que no tenga sus horas de sueño puede provocar dolores de cabeza intensos. Sin embargo, tampoco podríamos descartar una causa neurológica. Correcto. Siempre, antes de que se rompa un aneurisma, no siempre, pero existe la sospecha de un dolor centinela de cabeza. Ya. La cefalea centinela.
Y en un paciente que está sometido a un estrés, en este caso laboral, por falta de sueño, podría tener un dolor de cabeza premonitorio. Okay. Yo creo que tiene que irse a checar en su centro de salud más cercano. Perfecto. Bien, amigas, amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Por supuesto, siempre nos queda corto cuando estamos en grata compañía. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy y por compartir todos tus conocimientos y ayudar a que nuestros amigos conozcan más sobre el tema del aneurisma. Ya saben, soy Javier Landívar, su médico en casa. Este es Viva Mejor. Nos vemos. Church.